Capítulo 1, Tono oscuro y silencio y... Parte 1. Te lo dije, ¿qué tal si escucho tus palabras de nuevo? Lux, ¿oíste? Tú eres hace 7 años. Dentro de los terrenos del castillo del Imperio Arcadia. Al lado de la fuente en el patio del castillo que estaba decorado con plantas de colores brillantes, un hombre llamaba a Lux. En ese momento, Lux se enfrentaba a una situación difícil. El abuelo de Lux fue culpado por su represalia al emperador. Fue arrojado a la cárcel y luego ejecutado. Después de eso, la madre de Lux murió de un accidente en un carro de caballos. Lux, quien cayó en la desesperación, fue salvado por Pilfi. Después de eso, Lux intentó cambiar el antiguo imperio utilizando el método adecuado. Pulió su habilidad como Drag Knight, una ocupación que se estaba convirtiendo en el núcleo de esta era. Aunque no tenía ninguna autoridad como príncipe imperial, planeó obtener otros logros para que fuera reconocido. Sería reconocido por el emperador, aumentaría el número de sus aliados y obtendría el derecho a hablar, y luego cambiaría gradualmente la administración despótica y la tendencia al chauvinismo desde el interior. Juró crear un país donde su hermana pequeña y amiga de la infancia pudieran vivir en paz. Pero en realidad, incluso permitirse el uso de Drag Ride era muy difícil para Lux. Otros no querían que Lux, quien era el hijo menor que estaba muy lejos de heredar el trono, portara armas o algo así. Así lo dijo la gente del castillo. No pudo siquiera tocar el Sword Device hasta que Fugil obtuvo un permiso para él. Incluso después de eso, otro infierno estaba comenzando para él. Aunque su aptitud para usar Drag Ride era alta, su cuerpo todavía era infantil e inmaduro. Todos los días azotaba su cuerpo inmaduro hasta el límite y trabajaba duro hasta perder la conciencia todo el tiempo. Ese esfuerzo desesperado se combinó con el talento prodigioso de Lux. Obtuvo fuerza como Drag Ride y produjo logros en el exterminio de Evis, pero no fue reconocido en absoluto. Le hicieron darse cuenta de su ingenuidad de que la opinión sobre él cambiaría al hacer tal cosa. Incluso después de obtener fuerza a través de una probabilidad que era casi un milagro, personas que pensaban en él eran las mismas que antes, que pensaban que lo peor de él aparecía dentro del castillo y trataban de eliminarlo. Alguien que estuvo de acuerdo con el ideal de Lux de ayudar a la gente no existía en absoluto en este castillo. Con solo una excepción, este hermano mayor suyo. ¿Por qué Nii-san está escuchando mi opinión?, preguntó Lux mientras su expresión se mantenía en calma. El hijo mayor del emperador del Imperio Arcadia, Fugil. El antiguo Drag Knight, de quien se dijo que se retiró de las batallas debido a una herida que recibió de una guerra. Aparecía en público debido a su condición de miembro de la familia imperial, pero era taciturno y casi no se involucraba con otras personas. Un hombre excéntrico. Si bien poseía una posición que podía hacer uso de una autoridad abrumadora, no se entregaba al libertinaje y también se mantenía alejado de la política. La primera impresión de Lux, que era el hermano más joven de una madre diferente, fue así. Lux quedó perplejo del por qué captó la mirada de Fugil y por qué lo estaba ayudando. Este jardín es viejo. Su apariencia se ve bien cuidada, pero es un desastre debido a repetidos trasplantes innecesarios. Fugil dirigió su mirada hacia el jardín y pronunció palabras que duplicaron su respuesta a Lux. Si el suelo es malo, la planta también se enfermará. El mundo del hombre es el mismo. Por lo tanto, para cuidar a un país también, no hay otra manera que cortar todas las raíces que han crecido demasiado tiempo y se han enredado entre sí, y luego cambiar las plantas y también el suelo. Ese periodo se acerca. Esa era una invitación. Era una oferta para que Lux cambiara este mundo, este país desde su fundación juntos. Para Lux, cuyas propuestas y consejos fueron completamente rechazados por todas las personas dentro del castillo, esta era la única esperanza que le quedaba. Su hermana menor y su amiga de la infancia. Una mano de salvación se estaba acercando a él para proteger a su amada gente restante. Una vez tuvo la oportunidad de practicar el pilotaje de Drag Ride y obtuvo fuerza al acumular una cantidad absurda de esfuerzo. ¿Puedes esperar un poco más?, Lux dio una respuesta vaga al conocer la intención de su hermano mayor. Él entendió. Para cambiar todo desde su fundación, las plantas debían ser arrancadas del suelo.
Los gobernantes y las personas que conspiraban con ellos no tendrían ninguna posibilidad de regresar. No me importa. Pero hay un límite de tiempo para todo. El tiempo que ha pasado no regresará por segunda vez. Al igual que perdiste a tu abuelo y a tu madre. Por favor, déjame pensar por 3 días más. Quiero pensar cuidadosamente una vez más, sobre la forma de persuadir a padre y los otros dentro de su corazón. Lux había decidido cómo elegiría. Aún así, necesitaba tiempo. El momento de decidirse a quitar algo de otra persona. Está bien, esperaré todo el tiempo que quieras. En respuesta, el hombre que salvó a Lux de la profundidad de la desesperación respondió con una sonrisa amable. He estado esperando todo este tiempo. Por una persona que se pueda llamar héroe, la aparición de la persona en posesión de esa voluntad, eso exactamente. Fugil, ni Isan. 3 días después, Lux comenzó a moverse. Y luego, el plan de revolución comenzó. Parte 2. Eso es. Sacred Eclipse. Nuevo Imperio Atismata, la capital Nordgalia. Cerca de la puerta del castillo que estaba envuelta por el ajetreo y el bullicio del primer día del desfile, Lux miró hacia el parapeto que rodeaba el castillo. La que estaba de pie, vestida con un ominoso mayasme, era la persona con forma de Ragnarok con la apariencia exterior de una chica vestida con un vestido blanco puro Sacred Eclipse. En la terraza que sobresalía, un hombre alto y delgado con los ojos brillantes como una bestia. Fugil Arcadia estaba de pie. Inconsistencia. Después del combate mortal en la capital abandonada Guernica en el reino de Marcafal, Aeril logró tomar el control de Abelan. Y luego se conectó al sistema y apagó la activación de Sacred Eclipse. Los lords restantes y Fugil fueron derrotados por los Seven Dragon Paladins y murieron. La realidad debería ser así. Pero la conciencia de Lux le dijo que ese no era el caso. Las dos amenazas que existían ante sus ojos no eran un sueño o una ilusión, eran reales. El recuerdo de Lux y los otros había sido falsificado por Abelan y Fugil. Por lo menos, Magialka, Singelen y Aeril no estaban en esta capital real. Los Seven Dragon Paladins fueron derrotados en la batalla contra Fugil y la reorganización del mundo se llevó a cabo. Pasaron 2 semanas después de eso y se repitieron los 3 días de desfile en esta capital real. Estrictamente hablando, el tiempo mismo no se repetía. Los recuerdos de estos 3 días, la conciencia de todas las personas existentes en este país se rebobinaron hasta el primer día del desfile cada 3 días. Una manipulación de la conciencia a escala mundial. La gente estaba siendo engañada al ser incapaz de notar la inconsistencia y el fenómeno específico. Esa fue la verdad de la que Lux se dio cuenta. La vestimenta divina del artefacto Ouroboros, Endless. Esa era la verdadera identidad de lo que creó esta reestructuración mundial. Entonces, el Sacred Eclipse no se ha detenido, si la cuenta atrás para la destrucción del mundo continúa, ¿cuántos días quedan? Lux se estremeció. Cuando levantó la mirada hacia el castillo, se encontró con la mirada de Fugil, quien estaba de pie en la terraza. La mirada de Fugil era aguda, como si atravesara al oponente. En respuesta Lux también endureció su espíritu para no perder contra eso. Dentro de la tensión que estaba a solo un pelo de explotar, ese equilibrio se derrumbó repentinamente. Fugil se dio media vuelta sin mostrar ninguna acción en particular y se fue al castillo. Él no se dio cuenta de que noté lo que está pasando. No, me está ignorando. Pero, el Sacred Eclipse está quieto. La expresión de Lux cambió en perplejidad. Luego habló con el guardia que estaba estacionado cerca de la puerta del castillo. Pasa algo, Lux Dono. El desfile acaba de terminar y su majestad la reina está en medio de un descanso. Se nos dijo que no dejemos que nadie más entre por hoy, es un asunto urgente. El Sacred Eclipse que estaba parado en el parapeto desapareció de repente cuando desvió la mirada. Incluso si intentara seguirle, no había rastro. Y luego, parecía que solo Lux solo había notado su existencia en este lugar. La conciencia de todos, de todas las personas que están en este país en este momento, está siendo manipulada por el engaño de que el mundo está en paz. El mundo ficticio creado por la resonancia de Abelan y Ouroboros.
Luke se sintió horrorizado por esa realidad una vez más y se puso pálido. No. No es nada. En la actualidad, parecía que Sacred Eclipse aún no estaba en su apogeo. En ese caso, todavía quedaba algo de margen. En lugar de desafiarlo a batallar en este lugar y provocarlo, Lux juzgó que primero debería juzgar la situación. De cualquier forma, Sacred Eclipse reviviría interminablemente si no se conectaba al sistema de Abelan y lo apagara. Mientras pensaba eso, Lux se dirigió hacia el camino por donde vino y regresó a la posada donde se hospedaban todos los miembros de la academia. El trabajo de Lux para este primer día de desfile ya había terminado. Su horario restante era solo descansar en la posada hasta la noche y luego divertirse con todos los de la academia en el bar, pero... Espera, más importante aún, ¿qué significa esto? El choque de los Seven Dragon Paladins y Fugil. En la batalla que ocurrió hace más de 2 semanas, Fugil hizo una alusión con respecto a la razón de ser del Sacred Eclipse. Su objetivo era la salvación de los débiles. Además, le daría fuerza al núcleo del movimiento de resistencia que posiblemente podría cambiar el sistema de gobierno unilateral. La inquietud se extendió dentro del pecho de Lux como barro sucio. Con Sacred Eclipse en el castillo, eso significaba que su objetivo de posesión estaba allí. En cualquier caso, los nobles que se confabulaban con la facción del antiguo imperio que intentaban derrocar al nuevo imperio, Vaibra y Sigkreutzer, fueron deliberadamente asesinados. El cerebro de este desfile repetitivo y su objetivo era: primero, tenía que determinarlos. Actualmente, si era imposible aprender esa verdad que no fuera Lux, tenía que pedir la cooperación de Lisa y las otros y resolverla. Sin embargo, ¿quién está haciendo esto? ¿Con quién demonios están cooperando Fugil y Sacred Eclipse? ¿Qué tipo de información Vaibra y Sig sabían para que los matara? ¿De verdad crees que Su Majestad la Reina en este momento tiene el calibre que es digno de dirigir al nuevo imperio? ¿Crees que a partir de ahora se le puede confiar el futuro? Si digo que estoy respaldando a alguien más guión. De repente, las palabras que escuchó del padre de Celis, Dist, justo antes del ciclo de este periodo de desfile, comenzaron a brillar en el fondo de su mente. Dist transmitió esas palabras a Lux para fortalecer la base del nuevo imperio que fue sacudido por los incidentes que sucedieron en sucesión. Los cónsules superiores que apoyaban el pensamiento del antiguo imperio, la facción del antiguo imperio, no eran la única facción que existía. Dist, quien era uno de los 4 grandes nobles, dijo algo así, acerca de respaldar a alguien más para reemplazar a la reina como el nuevo rey. En la conversación esa vez, la charla terminó con Dist concluyendo que seguiría apoyando a la reina como de costumbre, pero al final la identidad del alguien que reemplazaría a la reina todavía estaba enterrada en la oscuridad. Pensando en la minúscula posibilidad de que la información se filtrara o su relación a partir de allí, Lux intencionalmente no le preguntó a Dist por eso en ese momento, pero podría imaginarse la respuesta. El primer ministro Nulp estaba originalmente en la facción Atismata. No había otro candidato aparte de él que apoyara a la reina Rafi como su ayudante cercano. Si se movió para matar a Vaibra y Sigkreutzer, que intentaron sacudir la estructura del nuevo imperio utilizando algún tipo de información. No. Todavía es demasiado apresurado para decidir qué es el primer ministro Nulp. En cualquier caso, si iba a resolver este incidente, había una necesidad de saber todo. ¿Cuál era el secreto captado por el personaje central de la facción del antiguo imperio que podría sacudir los cimientos del nuevo imperio? ¿Quién era el que temía que ese secreto saliera a la luz e instruiría a las otámetes para llevar a cabo el asesinato a fin de sellar la verdad? La persona que llevó a cabo ese acto, si por ejemplo era una persona de la facción del nuevo imperio tal como él imaginaba, en ese caso Lux tendría que lanzarse a una batalla sin retorno. No afectaría solo a Lux, podría causar daño a su hermana menor Eiri y sus camaradas en la academia también. Esta era una situación completamente diferente a la de antes, cuando estaría bien derrotar al enemigo. ¿Qué demonios es esto? Es como... Lux sintió que estaba en el extremo de su ingenio e inconscientemente dejó escapar un suspiro. El incidente giraba bajo la superficie. La tensión que incluso le dificultó respirar le hizo recordar el tiempo hace 5 años en la era del antiguo imperio.
Esto es, como la era del antiguo imperio. El delirio salvaje que apareció en el fondo de su mente le hizo filtrar una sonrisa amarga. Imposible. El país había cambiado desde ese momento. El momento en que tenía que ser consciente de la expresión de los aristócratas, de la época en que tenía que sofocar su corazón y ser consciente del estado de ánimo de los demás, había terminado. Un mundo diferente de eso debería haber sido creado. Eso fue, como debería ser. Si no, el sacrificio de la familia imperial y sus sirvientes hace 5 años habría sido. Deberías mirar al frente correctamente cuando estás caminando, ¿sabes? Si no, tropezarás incluso cuando estés en un lugar donde no hay nada. Ah, asterisco toque asterisco, Lux volvió a sus sentidos cuando alguien se asomó ligeramente en su hombro. Mirando hacia allí, estaba la nostálgica figura de una chica en medio de la calle principal que estaba mezclada con mucha gente. Mucho tiempo sin verte, Lux-kun. ¿Estás bien? La que dirigió una expresión llena de afecto hacia él fue Crucifer en su uniforme. En el primer y segundo ciclo del desfile, se reunió con ella junto con Mel y el Papa Nías de Ymir en el castillo. Él nunca pensó que la encontraría aquí. Crucifer-san. ¿Por qué? Así Lux se sorprendió y le preguntó, pero Crucifer sonrió con ironía y colocó su mano sobre sus labios. Ella se rió entre dientes y giró su mirada hacia un puesto de comida en la calle principal. Me pidieron que cuidara de esas chicas. Dijeron que sienten curiosidad por la comida de los puestos y que no harían caso. Lux siguió su mirada y encontró a Sophie, quien estaba llenando sus mejillas con carne ensartada, y Mel, quien estaba sosteniendo un pastel de queso envuelto en papel. Parecía que las dos disfrutaban del desfile primero antes de la visita formal. Pero tal vez escucharon claramente el intercambio de Lux y Crucifer incluso dentro de la calle ruidosa. Mel caminó hacia ellos rápidamente con una expresión exasperada. ¿Podrías no poder hablar así, por favor? Fuiste tú quien enérgicamente pidió permiso de salida porque dijiste que querías ver la hora de triunfo de Oni y Chan, ¿cierto? ¿Ocurrió algo como eso? Mi memoria está un poco borrosa. Cuando Crucifer jugó a hacerse la tonta así, Sophie también se encendió de inmediato. No soy tan glotona. Corrige eso delante de Lux. Las mejillas de Lux se relajaron inconscientemente al ver la figura de Sophie, quien carecía de persuasión debido a que sostenía carne ensartada en una mano mientras decía eso. La Seven Dragon Paladin de Ymir, que tenía una estatura pequeña y cabello de color platino, Melgisalut. La representante de la Confederación Turquimes, que tenía la piel marrón oscuro y el cabello negro, mientras vestía el atuendo característico de un país extranjero. La Seven Dragon Paladins of Fiskfer. Las dos estaban aquí incluso en esta situación donde Lux había recuperado su conciencia normal. En otras palabras, al menos las dos estaban vivas. Ambas, estoy feliz. Ustedes dos están a salvo. En el instante en que las vio, la intensa felicidad brotó de su pecho, y por reflejo tomó la mano de las dos y las abrazó. A diferencia de Aeril, Singelen y Magialka, a quienes vio en medio del desfile como una ilusión creada por la manipulación de la percepción de Abelan, estas dos tenían una presencia definida que lo hizo sentir aliviado. ESP, Oni y Chan. La gente está mirando, ¿sabes? Aunque estoy feliz. Este chico es audaz, a diferencia de su apariencia. Cuando Lux sostuvo la cintura de las chicas con ambas manos y las abrazó, Mel y Sophie, que no conocían la situación, se sorprendieron mientras sus caras se ponían rojas. Tal como pensé, parece que Mel y Sophie todavía están bajo el efecto de la manipulación de la percepción. ¿Qué le tomaría a alguien darse cuenta? Lux también sentía curiosidad por eso, pero de repente notó una presencia silenciosa y peligrosa que se alzaba detrás de él. Él jadeó y se dio la vuelta. Cuando vio a Crucifer allí, giró su mirada a un lado por alguna razón y miró hacia abajo con una expresión complicada. Ja. El Lux-kun que conozco ya no está en ninguna parte. No debería ser una persona que pueda abrazar con calma a una chica que ni siquiera es su amante, incluso si se trata de una reunión con un amigo que no ha visto en mucho tiempo. Crucifer inusualmente hizo una expresión de desagrado. Ella estaba enviando una fría mirada a Lux.
Lux soltó a las dos en pánico y giró sobre sus manos como si las cruzara frente a él con una expresión nerviosa. Crucifer-san, no entiendes. Es decir, no hay ningún significado profundo particular en ese abrazo, es. No noté la sensación oculta del chico, pensar que su nivel de positividad para mí es mucho mayor que el de Crucifer, esto es honestamente inquietante. Está bien si es solo un beso. Crucifer, la derrota no es algo de lo que sentir vergüenza. Después de todo, es simplemente que el enemigo es demasiado fuerte. Sophie mostró un gesto de desconcierto mientras su expresión permanecía en blanco. Mel se burló intencionalmente de Crucifer. Lux se puso nervioso aún más por el diálogo de las dos que estaban relacionadas con Ymir y los Gfer. Parece que estaba equivocada. Lux-kun estaba haciendo una mueca muy seria, por eso te llamé descuidadamente, pero parece que tienes mucho margen de maniobra. Crucifer se dio vuelta mientras suspiraba profundamente. Le estaba dando la espalda a Lux. Sin pausa, se dirigía a la congestión del desfile. ESP, es un completo malentendido, Crucifer-san. O más bien, ustedes dos dejen de echarle más combustible al fuego, ¿quieren? Ja. No se puede hacer nada. ¿Qué tal si vamos por nuestra cuenta? Hicimos ese tipo de promesa de todos modos. Es aburrido, pero esa es la promesa. Volvamos a encontrarnos mañana, Lux. Mel y Sophie parecían adivinar la situación y lo dejaron ir por el momento. Lux persiguió a Crucifer preso del pánico y después de darle una explicación desesperada, fueron a descansar al Parque Central. Parte 3. Aquí. Crucifer-san. Compré un bocadillo para ti. Después de calmar a su compañera de clase de alguna manera, Lux compró crepe en un puesto y se lo dio. Pero aunque Crucifer lo aceptó, su mirada era fría. Lux-kun. Soy diferente de la princesa y tu amiga de la infancia. Sería un gran error si crees que puedes engañarme con algo así como un crepe. Lo siento. Los hombros de Lux cayeron abatidos y se quedó inmóvil. Entonces, Crucifer finalmente dejó escapar un largo suspiro, y su expresión volvió a la normalidad. Ja. Me sorprendió cuando vi tu expresión melancólica al principio, pero parece que eres el habitual Lux-kun. Me siento aliviada. Ella dijo eso con su actitud y tono cool habitual mientras mostraba una pequeña sonrisa. Parecía que ella quería decir que el intercambio antes de esto era su engaño a Lux para observar su estado real, pero... Parece que estaba enfadada absurdamente, no fue un acto. Lux tenía la conciencia de que ignoraba el corazón de las mujeres, pero como era de esperar, al menos podía entenderlo realmente bien. ¿Y qué pasó? Seré feliz si es algo que también puedes decirme. Eso es. Lux estaba en conflicto cuando Crucifer le miró a los ojos. Se preguntó si estaría bien contarle sobre la terrorífica verdad que notó. Muy probablemente fuera de Lux, no había nadie que recordara lo que sucedió en Abelan en ese momento. Tampoco sabía si ella sería capaz de recordar incluso si se atrevía a decirle. Sin embargo, el propio Lux tampoco fue capaz de entender completamente lo que estaba sucediendo. En la capital abandonada, Guernica del reino de Markafal, los Seven Dragon Paladins fueron derrotados por Fugil en la batalla de Abelan y se llevó a cabo la reestructuración del mundo. Después de eso, pasaron más de 2 semanas en realidad y se realizó un desfile en la capital real. Alguien que controlaba a Abelan, o quizás Fugil, quien se alió con esa persona, reestructuró este desfile de 3 días al menos 2 veces e inició el desfile desde el primer día. El reinicio solo reestructuró la memoria de las personas hasta el primer día del desfile, mientras que el tiempo transcurría correctamente en la realidad. Además, la inconsistencia que resultó en esa ocasión no fue notada por nadie debido a la manipulación de la percepción. Y luego, cada vez que sucedía el ciclo, las personas que parecían pertenecer a la fuerza hostil que se oponía al nuevo imperio fueron eliminadas sin que nadie lo supiera. En el último día del primer ciclo, el hombre llamado Vaibra, que pertenecía a la facción del antiguo imperio y poseía un secreto del nuevo imperio, fue asesinado. En el segundo ciclo, uno de los 4 grandes nobles, Sigkreutzer, que se coludió con Vaibra, también fue asesinado. En otras palabras,
podría inferirse que el usuario de Abelan era alguien al lado del nuevo imperio. Y luego, había una posibilidad de que alguien estuviera siendo poseído por el Ragnarok tipo humano, Sacred Eclipse. Sacred Eclipse era el Ragnarok más grande y fuerte que se decía que destruiría el mundo. Incluso si fuera derrotado, con el paso del tiempo reviviría. Para detenerlo solo podría hacerse controlando a Abelan. Mirando hacia atrás después de ordenar la situación de esta manera, está llena de cosas que no sé. Solo sabía una cosa, que Fugil estaba prestando su ayuda a esta situación. Solo entendió que no sabía cuánto tiempo continuaría este ciclo. Si no exponía la verdadera identidad de la persona que administraba el ciclo, era posible que alguien más se convirtiera en sacrificio nuevamente. Parece que para poder romper la atadura de la manipulación de la percepción, solo se podía hacer por alguien que recibió un bautismo o elixir, o alguien que sentía una gran incomodidad en el mundo ficticio. Por lo tanto, era dudoso si Crucifer sería capaz de entender si le contaba sobre la situación. Parece que no puedes decirlo. Crucifer hizo una pequeña sonrisa al ver a Lux, quien se estaba quedando en silencio. Al final, Lux no pudo decirlo. Si él descuidadamente pedía ayuda sin entender nada aún, ella, quien originalmente era estudiante de intercambio de un país extranjero, se vería arrastrada a la molestia del nuevo imperio y se lastimaría. Así como Eiri se involucró en la revolución hace 5 años. Lo siento. En este momento todavía estoy confundido. ¿Qué debería hacer? ¿Cómo debería decirlo? Pero, Joel no pudo expresarlo bien en palabras. Crucifer había hecho las paces con la familia Einfolk y había alcanzado la felicidad. Él no sabía si debería decirle. Pensó que no debería involucrarla, al menos hasta que la verdadera identidad del enemigo se hiciera evidente. Es así. En ese caso, desde ahora te cuidaré. Entonces Crucifer se cepilló su hermoso cabello largo azul y silenciosamente acercó su rostro a Lux. El pecho de Lux latía rápidamente hacia esa sonrisa madura y traviesa. Si por ejemplo Lux-kun estuviera en mi posición, no podrías dejarme sola cuando hiciera ese tipo de cara. Incluso si no hubiera nada que se pudiera hacer, igual intentarías convertirte en mi fuerza. No tengo dudas de eso. Lux no pudo responder inmediatamente al escuchar eso. A pesar de que estaba tratando de poner algo de distancia de ella para no involucrarla, su camino de escape fue inmediatamente quitado. Crucifer no sabía nada sobre el mundo reseteado. Aún así, dijo que se convertiría en la fuerza de Lux. Entonces, ya no había necesidad de dudar en tomar la mano que se le ofreció. Gracias. Todavía no puedo decir nada claro, pero hay algo que quiero investigar, con respecto a la verdad que está sucediendo detrás de escenas en este desfile. Entonces, vayamos a un lugar tranquilo solo nosotros dos. Si existe la necesidad de ocultar tus acciones, lo mejor es pasar un día normal de forma natural. Crucifer dijo eso con deleite y tiró de la mano de Lux mientras su otra mano sostenía su crepé. Lux también aceptó esa propuesta que era realmente como ella y se dirigieron a cierto distrito. Parte 4. 3 horas después. Caminó alrededor de la ciudad que estaba de humor festivo debido al desfile junto con Crucifer, luego descansaron bajo la sombra de un árbol en el parque central bajo el nombre de tomarse un descanso. Por cierto, el lugar estaba debajo del gran árbol donde escuchó la confesión de Celis en el primer ciclo. Estoy más cansada de lo esperado, haciendo esta investigación fingiendo como amante. Aunque esta es la primera vez que escuché acerca de esa forma. Lux sonrió con ironía ante la actitud muy enérgica de Crucifer y se sentó a su lado. Probaron ropa en la tienda de modistería y cada uno de ellos compró ropa casual para ellos. Compraron ropa para la primavera, que era demasiado temprano en este periodo de tiempo. Luego participaron como pareja en un torneo de prueba que se llevó a cabo en el centro de la ciudad. Fue divertido cuando obtuvieron el segundo lugar. Sin embargo, lo que más molestaba a Lux que eso era. Ahora que lo pienso, el último camino que tomamos, fue el camino por el que caminé junto con Crucifer-san en el pasado, ¿no? Sí, es genial que lo hayas notado. Ese fue el curso de mi primera cita con Lux-kun. Crucifer se rió entre dientes y dijo eso con una sonrisa.
Cuando escuchó su voz encantada, de alguna manera también él también sintió cosquillas. Honestamente hablando, casi se olvidó de su investigación. Estaba nervioso cuando salió a solas con ella por primera vez, pero en ese momento su corazón latía con fuerza, al mismo tiempo que sentía una misteriosa sensación de alivio. Normalmente, los estudiantes que la rodeaban pensaban que Crucifer era genial e impecable, pero ella era inesperadamente juguetona. Ella también tenía un aspecto infantil al que le gustaba bromear y encontrar fallas. No, Lux pensó que era su estado natural. Ella fue obligada a usar una máscara desde su infancia y fingió ser alguien perfecto. Pero mostrarle su actitud afable como esta era sin duda la prueba de lo mucho que estaba bajando la guardia hacia él. Estaba tan inmerso en su tiempo con ella que casi se olvidó por completo de la situación apremiante en la que se encontraba ahora mismo. Después de esto Lux Kun regresará a la posada y participará en el banquete de la Academia Verdad. Deberíamos confirmar el resultado antes de eso. Alterais. Crucifer de repente bajó el tono de su voz y giró su mirada detrás del gran árbol en el que estaba apoyada. Entonces, una mujer con aspecto intelectual y vestida con mayordomo negro se mostró lentamente frente a Lux y Crucifer. Una Drag Knight de Ymir que servía como mayordomo en la familia Einfolk, Alterais MC Claire. Normalmente se le asignaba el papel de averiguar la relación romántica de Lux y Crucifer, pero esta vez parecía ligeramente diferente. Desde hace unas 3 horas ella estaba llevando a cabo la petición de observar los alrededores de Lux y Crucifer, quienes en la superficie se estaban divirtiendo inocentemente del desfile. Le pidieron que vigilara el entorno, si había alguien que observara las acciones de Lux y Crucifer. No hubo nadie que pareciera sospechoso en el entorno, así que esperaba que me llamaran para informar brevemente. Fue un poco desafortunado que no pude confirmar el progreso entre Oyou-sama y Lux-sama. No, eso es. Olvídate de eso, Alterice-san, ¿encontraste algo? Cuando Lux preguntó con una expresión complicada, Alterais enderezó su espalda. El tono de su voz descendió por un nivel y formó sus palabras en voz baja. Hablando desde la conclusión, es tal como lo predijo Lux-sama. Creo que fueron los oficiales militares del nuevo imperio quienes le estaban observando a usted y a Oyou-sama. Medio esperaba eso, pero ese informe todavía hacía que Lux pareciera serio. Quizás anteriormente también fue observado durante el desfile. Pensó eso porque notó que el patrón que las personas en este desfile de bucle intentaban rastrear era la misma acción cada vez. En el primer y segundo bucle, Yoruka detectó una figura sospechosa acercándose a la posición de Lux. Esa figura solo se acercó a Lux, y después de eso se dirigieron hacia el castillo. Al final, no encontró la verdadera identidad de la figura, pero con esto se confirmó. Sin embargo, no entendía por qué la persona se fue de inmediato a pesar de que lo estaban mirando. Lux pensó que lo más probable es que la persona que envió al vigilante no conocía bien las circunstancias de Lux. Si supieran sobre Yoruka, estarían en guardia contra sus excelentes sentidos y no se acercarían demasiado. Se les ordenó que, en caso de que se confirme que Yoruka está de mi lado, deben abortar rápidamente la investigación y regresar. No estaba fuera del ámbito de su conjetura. Seguramente era así en general. Esa conjetura era completamente acertada, por el contrario Alterais, quien era alguien de Ymir, podía pasar desapercibida. Sí, quizás. Fue una cara que vi una vez cuando me dirigí a la capital abandonada Guernica para la batalla decisiva contra los Lords. Creo que fue el ayudante del primer ministro Nulp. Lux frunció el ceño al escuchar las palabras de Alterais que estaban cargadas de tensión. En cierto sentido, fue una respuesta tal como él esperaba. Pero era un hecho que no deseaba tener razón. Si el primer ministro Nulp obtuvo la cooperación de Fugil y estaba eliminando al enemigo del nuevo imperio, entonces era una situación alarmante. Sin embargo, ¿qué es esto? A pesar de esto, algo me molesta. La persona que vino en el primer ciclo, y el que está en el segundo ciclo, son realmente la misma persona. Una extraña incomodidad creció dentro de Lux. Pero él no tenía suficiente información que le permitiera expresarlo con palabras. Primer ministro Nulp. Me pregunto cuál es su intención. Como se esperaba, que investigue hasta ese límite es.
Pero, si puedo decir mi opinión personal, no veo ningún movimiento para dañar a Lux-sama o obtener algún tipo de información de él. Fue un monitoreo realmente pasivo. En la superficie, Lux pasaba tiempo con Crucifer durante 3 horas disfrutando del desfile. Y sin embargo, su observador no intentó nada en particular. Lo que ese hecho mostró fue: en lugar de espiar, ¿acaso solo están observando? Tal vez querían asegurar la seguridad de Lux-kun, o bien, tal vez están tratando de asegurarse de que no noto nada y actúo como de costumbre. El propio Lux murmuró ese pensamiento que era inesperado, pero si ese era el caso, entonces él podría entender. Un monitoreo pasivo solo podría ser el resultado de ese tipo de situación. El propio Lux hizo esa conjetura de su experiencia al observar a varios miembros de la familia imperial usando drag rides hace 5 años en el momento de la revolución. Ya veo, eso podría ser probable. Entonces, ¿está el primer ministro Nulp observando si estás haciendo algo extraño? Creo que sí. Tal vez él está haciendo esto para que nadie me ataque. Muchas gracias, Alterice-san. Lux relajó su tensión y le agradeció a Alterais. Con eso, él le informó que este caso se cerró con esto en la superficie. Es genial si no hay problema. Entonces, diviértase en el desfile junto con Oyou-sama sin ninguna preocupación. Entonces Oyou-sama. Haga todo lo posible para que Lux-sama caiga por usted completamente tal como lo planeó. Perdóneme. Sí. Gracias por tu duro trabajo. Devolveré este favor. Alterais se fue inmediatamente, mientras que los ojos de Lux se abrieron con sorpresa. Lux y Crucifer se quedaron solos bajo el gran árbol en el parque por la tarde. Cuando la espalda de Alterais desapareció, Lux de repente hizo una pregunta. Crucifer-san. Ahora que lo pienso, ¿qué le dijiste a Alterice-san cuando le pediste este favor? Cuando Lux pidió la cooperación de Alterais, lo hizo a través de Crucifer. Pero él no había preguntado hasta ahora sobre los detalles. No dije nada significativo. Solo le dije que parece que mi relación con Lux-kun va a avanzar pronto, es por eso que quiero que deje de lado su trabajo de Ymir por ahora y me ayudara. Otro malentendido fue creado. ¿Sabes, Crucifer-san? Sobre nuestra relación, ¿cómo la está interpretando la familia Einfolk en este momento? Sobre el asunto del compromiso, el malentendido se ha aclarado completamente no. ¿Quieres decir que Lux-kun no quiere comprometerse conmigo? Cuando Lux preguntó en pánico, Crucifer se hizo la desentendida maliciosamente. La inocente expresión mostrada por la generalmente seria Crucifer hizo que Lux se sonrojara y él desvió su mirada. No, no es ese tipo de problema. Es decir, en primer lugar, soy un criminal y no puedo casarme. Tienes razón. Pero ese collar creo que se quitará pronto de todos modos. Lux vaciló hacia esa frase que Crucifer declaró con una mirada seria. Ciertamente su collar se quitaría en el último día, Lisa también le dijo eso a él. Pero Lux no pudo ocultar su sorpresa de que Crucifer, que no debería saber nada aún, esta vez lo estaba adivinando. No creo que haya dicho algo tan impactante. Creo que es natural. Tú, quien eres miembro de los Seven Dragon Paladins y lograste un gran logro en la batalla, esta vez no puedes ser tratado como criminal para siempre. Para los estadistas normales, esto debería ser algo en lo que todos estén pensando. Tal vez, así es. No podía decir que nunca lo había imaginado hasta que Lisa se lo contó en el primer desfile. Sí, así es como es. Es por eso que quiero pensar en ello de antemano. Si te quitan el collar y te puedes comprometer, ¿qué vas a hacer? Me pregunto, ya tienes a alguien en tu corazón. Eso es, ya veo. Lux comprendió en su corazón. La razón por la cual Crucifer, quien no entró en contacto con él la última vez, estaba siendo tan proactiva. Quizás estaba cerca cuando intercambió un juramento de amor con Celis y Yoruka. Si ella estaba esperando el momento en que le quitaran su collar de criminal y esperaba una oportunidad la vez anterior y la anterior a esa. Tal cosa, no hay forma, entonces, permíteme al menos hacer una reserva de inmediato. Cuando te quiten el collar de criminal, si puedes venir a verme primero.
Ahora entendía claramente que había escuchado la confesión de las chicas. ¿Con qué tipo de sentimiento Crucifer estaba interactuando con él desde hace mucho tiempo todo este tiempo? ¿Cómo estaba esperando que la pared en el corazón de Lux se desmoronara y la hora en que le quitaran el collar criminal? Crucifer-san, en ese instante, cuando confirmó de nuevo sus sentimientos hacia esta chica que era íntima con él. Notó cierta existencia y su corazón saltó dentro de su pecho. En el edificio, muy al otro lado del parque. Encontró a una chica otámete a la sombra de una casa creada por el sol de la tarde. En la cabeza de esa figura que llevaba un vestido encima de su traje de piloto, había algo parecido a la palmada de una hormiga hecha de una máquina que crecía en su cabeza. Si recordaba correctamente, ella debería ser la otámete que Singelen destruyó en pedazos en la primera ruina, Babel. Esa existencia de la que ni siquiera sabía el nombre estaba mirando desde lejos. Ella está mirando, no a mí, su objetivo de observación, es Crucifer-san. Lux-kun, ¿qué sucede? Crucifer estaba preocupada por Lux, quien guardaba silencio y miraba detrás de ella. ¿Hay alguien? ¿Hubo algo? No. No es nada. Sin embargo, Crucifer solo estaba inclinando la cabeza. Ella no mostró ningún signo al notar a la otámete que Lux captó en su vista. Como era de esperar, se vio afectada por la manipulación de la percepción de Abelan y no pudo comprender la existencia de la otámete. No entendía cuál era el objetivo de la mente maestra, pero como se esperaba, parecía que tenían la intención de hacer algo una vez más sin que nadie lo notara. Lux no debía permitir que el oponente notara que Lux había visto a través de este bucle. Por lo tanto, no podía decir nada aquí. Con la forma en que Crucifer no podía ver a través de esta realidad falsa, sería inútil incluso si Lux le contara acerca de la verdad que aprendió. Entonces, volvamos a encontrarnos en la cena de los Seven Dragon Paladins mañana. Hasta el último día, pensaré en lo que voy a hacer después de quitarme el collar, así que... Sí. Hasta mañana, Lux-kun. Mientras Crucifer notó que Lux estaba actuando un tanto extraño, ella ni siquiera intentó detenerlo y terminó su conversación. Al igual que Lux se dio la vuelta para hacer que pareciera que se separaron en este lugar. Lux-kun. Solo no olvides una cosa. No importa lo que suceda, yo seré tu aliada. Gracias, Crucifer-san. Al ver la sonrisa de Crucifer con el sol detrás de ella, Lux también respondió con una cálida sonrisa. Él todavía no entendía nada. Él tampoco sabía lo que debería decirles a los demás. En una situación tan solitaria, se sentía como si pudiera ver un rayo de esperanza.